Instalar aplicaciones utilizando Scarlett es sin duda alguna un servicio excelente, pero hay veces que el servicio se puede caer y en este video te estaré enseñando cómo puedes hacer copias de seguridad de la data de tus aplicaciones para que entonces puedas restaurar esa información cuando entonces Scarlett esté de regreso y no pierdas nada de tus datos. Así que comencemos. Antes de empezar a enseñarte cómo puedes hacer esta parte de hacer copias de seguridad, vale la pena mencionar que tienes que volver a instalar Scarlett para que se active esa actualización que recibió este servicio. Ya aquí en el canal tenemos un video de cómo puedes instalar Scarlett, así que una vez tengas la más reciente versión de este servicio, pasemos ahora con el tutorial. Lo primero que tienes que hacer para hacer copias de seguridad de las aplicaciones que instalas mediante Scarlett es entonces obviamente abrir la aplicación. Aquí yo estaré haciendo algunos cambios, voy a poner esta parte del control de la opacidad a 10%. Aquí tenemos ya un juego en este emulador y entonces cuando salgas de la aplicación vas a dejar el dedo apretado sobre la aplicación en la pantalla de inicio o aquí en la librería de aplicaciones y vas a ver que ahora aquí está en inglés backup, que sería entonces hacer una copia de seguridad. Apretamos aquí esta parte de la copia de seguridad, la aplicación va a abrir y entonces nos preguntará dónde queremos hacer una copia de seguridad. Vamos aquí a ponerle un nombre, vamos aquí a ponerle Delta para saber que esta es la copia de seguridad de Delta. Le damos aquí a guardar y ya entonces tenemos nuestra copia de seguridad de Delta o de la aplicación que quieras utilizar para hacer esta copia de seguridad. Para demostrar cómo puedes restaurar la data de una aplicación, voy aquí a borrar la aplicación de Delta para que puedas ver cómo puedo instalarla otra vez utilizando la copia de seguridad. Vamos a ir aquí a Scarlett y vamos a dejar el dedo apretado sobre el icono de instalar aplicaciones aquí en la mano superior derecha. Dejo el dedo apretado ahí y entonces vamos a ir a la parte de Modify IPA o modificar la IPA, la aplicación. Le damos aquí a modificar y aquí vamos a buscar nuestra copia de seguridad. Aquí yo la tengo aquí al lado, Backup Delta. Le doy aquí a ese icono de un papelito. Le doy Enable Backup and Restore, que sería entonces restaurar la aplicación. Una vez toquemos, no te desesperes un poco, ves que cambió un poco el color. Le damos aquí a aplicar y se tardará unos segundos. Ahí rápidamente volvió. Le doy aquí instalar y tardará también unos segundos, pero nos podemos salir a la pantalla de inicio y aquí entonces tenemos la aplicación. Puedo entonces abrirla y como puedes ver aquí tengo mi juego. Puedo ir aquí a la parte de configuración y vemos que se quedó la parte de la opacidad del control al mismo lugar donde lo dejé antes de hacer esta parte de restaurar la aplicación. Ahora bien, aquí viste cómo puedes hacer una copia de seguridad cuando entonces usas una aplicación que instalaste directamente desde Scarlett. Pero debemos recordar que en Scarlett puedes instalar tus propias aplicaciones, así que te voy a enseñar cómo puedes hacer una copia de seguridad y restaurar una aplicación que instales fuera de Scarlett. Le doy aquí al botón de instalar aplicaciones. Voy a buscar mi propia copia de Delta. Aquí tengo mi propia aplicación de Delta que yo descargué de forma gratuita, de forma legal, sin ningún problema. Aquí instalé esta aplicación y como puedes ver se está instalando en un momento. Pero cuando deje el dedo apretado sobre esta aplicación, vamos a abrirla y entonces regresar aquí. Dejo el dedo apretado y ves que no aparece la función de backup, de hacer una copia de seguridad. Para poder activar esa función tenemos que ir a Scarlett otra vez. Dejar el dedo apretado donde instalamos aplicaciones, le damos modificar IPA y entonces vamos a ir a la aplicación otra vez, vamos a escogerla y vamos entonces a activar la parte de Enable Backup and Restore. Le doy aquí a activar esta copia de seguridad, le doy aquí a aplicar y entonces la aplicación se estará instalando otra vez para poder asegurarme de que tengo esa aplicación con la función de la copia de seguridad. Vamos aquí otra vez a la pantalla de inicio, tenemos que abrir la aplicación, vamos a hacer aquí un breve cambio, vamos aquí a cambiar esta parte de la opacidad y como puedes ver ahora cuando deje el dedo apretado sobre la aplicación, tenemos ahora el botón de backup, de hacer una copia de seguridad y entonces el proceso de restaurar sería exactamente como vimos anteriormente. Le damos aquí una copia de seguridad, nos va entonces a abrir la aplicación, nos va a preguntar de la copia de seguridad, le damos Delta 2 simplemente para que podamos ver la diferencia entre los dos métodos. Vamos ahora a borrar la aplicación, le doy aquí a eliminar y entonces cuando vaya hacia Scarlett
Me salgo de aquí un momento, voy aquí a la parte de modificar aplicaciones, dejo el dedo apretado aquí en la parte superior derecha y entonces simplemente le selecciono aquí modificar IPA, le doy aquí a Backup Delta 2, que fue la segunda parte que hice de esta aplicación, le doy aquí a aplicar para que se instale la aplicación. Quiero entonces hacer la parte de restaurar, le doy aquí a aplicar, se estará tardando unos segundos en lo que aparece la parte de instalar, no te desesperes. Y entonces vamos ahora a la pantalla de inicio, está aquí haciendo el proceso de instalar la aplicación. Le doy aquí a la aplicación y cuando vayamos aquí a la parte de configuración vas a ver que se quedó la parte de opacidad en el mismo lugar, demostrando que funcionó esta copia de seguridad. Ahora bien, aunque este método funciona para muchas aplicaciones, cabe la pena recalcar que por el momento este desarrollador no puede asegurarse que estará funcionando con todas las aplicaciones que instales utilizando Scarlett, así que ten eso en consideración a la hora de seguir este tutorial. Es posible que después de hacer este tutorial, esa aplicación que en un momento no te funcionó, ahora sí te funciona, así que sigue pendiente a las actualizaciones de Scarlett, pendiente al Twitter de este servicio para que te mantengas al tanto de lo que está pasando con esta nueva función de Scarlett. Ahora que hemos llegado al final de este tutorial, déjame saber si tienes alguna duda o pregunta sobre cómo es que funciona este proceso y con gusto aquí en la parte inferior de los comentarios estaré contestando tu pregunta. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Suscríbete para que no te pierdas otros tutoriales de Scarlett y más videos de tecnología. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.